Hola, vamos a presentar el trabajo titulado Percepción del profesorado sobre su formación para el desarrollo de actividades físicas en el medio natural, en el contexto educativo, un análisis en la etapa de educación primaria, de autoría por cuenta de Ainhoa Prieto Álvarez, Alba Oliveira Baleirón, Miriam Díaz Canosa y Javier Rico Díaz, de la Universidad de Santiago de Compostela. Las actividades físicas en el medio natural, conocidas como AFMN, constituyen uno de los contenidos más enriquecedores dentro de la educación física en educación primaria. Estas actividades se desarrollan en espacios naturales y ofrecen al alumnado experiencias diferentes a las habituales del aula. Su valor educativo va mucho más allá de la práctica motriz, ya que favorecen simultáneamente al desarrollo físico, cognitivo, social y emocional. Este estudio analiza, por tanto, cómo perciben los docentes de educación física su preparación para llevar a cabo este tipo de actividades. El objetivo principal de esta investigación fue analizar la percepción que tiene el profesorado especialista en educación física sobre su formación para desarrollar actividades físicas en el medio natural. Para ello se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal en el que participaron 153 docentes de educación física pertenecientes a centros educativos gallegos. La recogida de información se realizó mediante el cuestionario DAFNE, una herramienta diseñada específicamente para analizar el desarrollo de las actividades físicas en el medio natural, en el ámbito educativo. Este cuestionario evalúa diferentes dimensiones relacionadas con la formación docente utilizando una escala tipo Likert de 1 a 5, donde las puntuaciones más altas indican valoraciones más positivas. Los primeros resultados analizan cómo valora el profesorado su propia formación para desarrollar actividades en el medio natural. En términos generales, la percepción es moderadamente positiva. La formación actual recibe una puntuación media de 3,9 sobre 5, lo que indica que los docentes consideran que poseen una preparación relativamente adecuada para trabajar estos contenidos. Sin embargo, cuando se analiza la formación inicial recibida durante los estudios universitarios, la valoración desciende hasta un 3,2 puntos. Este resultado sugiere que muchos docentes consideran que su preparación universitaria fue insuficiente o limitada en relación con las AFMN, teniendo que completar posteriormente su aprendizaje mediante experiencias profesionales o formación complementaria. La necesidad de potenciar la formación en AFMN obtiene una puntuación media de 4,6 sobre 5, siendo la valoración más alta de todo el cuestionario. Además, el interés por participar en procesos de formación alcanza una puntuación de 4,5. Estos resultados muestran que el profesorado reconoce claramente la importancia de seguir desarrollando competencias específicas relacionadas con las actividades en la naturaleza. Es decir, no estamos ante docentes desinteresados o poco implicados. Al contrario, existe una fuerte predisposición hacia el aprendizaje y la actualización profesional. Aunque el interés por formarse es muy elevado, los docentes perciben importantes limitaciones para acceder a una formación adecuada. La valoración de la oferta de formación permanente apenas alcanza una puntuación de 3 sobre 5, mientras que el apoyo proporcionado por la Administración Educativa obtiene una puntuación de 3,1. ¿Estos datos qué indican? Pues que muchos docentes consideran insuficientes las oportunidades formativas que están disponibles actualmente. Esta situación genera inseguridad también especialmente en aspectos relacionados con la organización, la seguridad y la gestión de riesgos. Por ello, los autores defendemos modelos formativos más experienciales y prácticos, donde los docentes puedan vivir personalmente las actividades que posteriormente deberán implementar con su alumnado. Para concluir este estudio, ¿qué pone de manifiesto? Pues que el profesorado de educación física reconoce claramente el valor educativo de las actividades físicas en el medio natural, AFMN. Los docentes consideran que estas propuestas favorecen el desarrollo integral del alumnado y constituyen una herramienta muy valiosa para trabajar la actividad física, la sostenibilidad y también la educación ambiental. En definitiva, mejorar la preparación del profesorado permitirá aumentar la calidad y la frecuencia de las AFMN en los centros educativos, ofreciendo al alumnado experiencias de aprendizaje más significativas, más motivadoras y más conectadas con el entorno natural. Muchas gracias por su atención.